Buenas noches a todos nuestros amigos de este espacio digital, Mi Región en Vivo. Me presento, mi nombre es Felipe Marulanda, los estaré acompañando a partir del día de hoy en su programa Derecho en Vivo, para que podamos interactuar en cosas de derechos que nos incumben a todos y con invitados que siempre nos pueden ilustrar sobre temas de interés general. El día de hoy nos está acompañando acá en nuestro programa el doctor Jorge Orlando García, quien es el director regional del DPS, el Departamento para la Prosperidad Social, que nos va a hablar de un tema muy interesante. El tema es sobre las víctimas, a qué tienen derecho, quiénes son las víctimas. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Felipe, un saludo muy especial para usted y para todos los seguidores de Mi Región en Vivo. Muchas gracias, doctor. El día de hoy queremos hablar sobre las víctimas. Es un tema que estamos escuchando en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, es un tema de actualidad, pero muchas personas no tenemos conocimiento quién se considera una víctima o qué es una víctima en nuestro país. Sí, Felipe, nosotros en Colombia pues hemos vivido un conflicto de muchos años atrás y es por eso que el gobierno nacional se vio en la necesidad con el Congreso de la República de expedir una reglamentación frente a las víctimas en nuestro país. Por eso la ley 1448 del 2011 se expidió para reglamentar todo lo que tiene que ver con las víctimas del conflicto, y básicamente las víctimas son las personas que sufrieron algún hecho violento por parte de los grupos al margen de la ley, como la guerrilla, los paramilitares, y pudieron haber sufrido varios tipos de hechos que se consideran hechos victimizantes, como el desplazamiento, la extorsión, el homicidio, el secuestro. Todas estas son personas que son víctimas de la violencia, quienes sufrieron por alguno de estos hechos. Correcto, doctor, muchas gracias. Recordamos a todos nuestros seguidores que nos pueden hacer sus preguntas por medio de nuestra plataforma digital, las cuales se las estaremos respondiendo a través de este programa y durante la transmisión del mismo. Doctor, otra de las preguntas que tenemos, ¿quiénes son beneficiarios, por ejemplo, de la restitución de tierras? Sí, Felipe, son personas que a partir de enero de 1991 fueron despojados de las tierras en las que ellos habitaban, las tierras que ellos cultivaban, las tierras en las que ellos producían sus productos, y fueron despojados por alguno de estos grupos a partir de enero de 1991. Estas personas son las beneficiarias de la restitución de tierras. Cuando nosotros hablamos de víctimas en Colombia, generalmente lo llevamos al contexto de todo lo que es el conflicto armado, que durante décadas pues ha golpeado durísimo a nuestro país y a muchos de los residentes del mismo. Cuando alguien se quiere hacer pasar por una víctima, ¿qué mecanismos tiene el gobierno nacional para identificar cuáles son esas víctimas? Sí, las víctimas, pues primero, para poder ser incluidos dentro del registro único de víctimas, pues deben de ir a la personería municipal, deben de ir a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, y allí pues deben declarar cuál es el supuesto hecho victimizante. A través de la unidad para las víctimas, pues se hace todo un protocolo en el que corroboran si los hechos que la persona están declarando si existieron o si no existieron, para así tomar la decisión de si se incluyen o no se incluyen. Lógico que la declaración tiene que ser una declaración coherente frente a, por ejemplo, si estamos hablando de un secuestro, pues las autoridades en su momento tienen que haber, la Fiscalía, la Policía Nacional, los mismos municipios se enteran de esta situación y hay unas denuncias. Cuando la persona va y declara en la personería o en la Procuraduría, pues ya la unidad de víctima corrobora lo que está diciendo la persona y ya toma la decisión de si lo incluye o no en el supuesto hecho victimizante. Doctor, ¿por qué las víctimas del narcotráfico no las beneficia la ley de víctimas? Porque el narcotráfico no es una situación que se da en marco del conflicto armado que vivimos en Colombia. Es un delito, son delitos que no cobijan grupos al margen de la ley como las FARC o el ELN o los paramilitares, sino delitos que podríamos decir comunes que no cobija esta ley.
Saludamos en este momento a todas las personas que se están conectando con nosotros en esta plataforma de Mi Región en Vivo. Hoy nuestro programa Derecho en Vivo, hablando sobre las víctimas, los derechos que tienen las víctimas y los beneficios que tiene, por ejemplo, el Departamento de la Prosperidad Social. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Orlando García, director regional del Departamento de la Prosperidad Social. Doctor, ¿qué es el Departamento de la Prosperidad Social, o mejor conocido como el DPS? Nosotros somos la entidad encargada de ejecutar y de elaborar los programas sociales del gobierno nacional. Nosotros hacemos todas las políticas con las que el gobierno nacional busca que las personas en situación de vulnerabilidad pues supere esa situación, ¿cierto? Y también somos la cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación. Por eso estamos hablando hoy de víctimas, porque en el sector de la inclusión social y la reconciliación estamos básicamente las siguientes entidades que hacemos parte del mismo, que somos Prosperidad Social como cabeza del sector, el ICBF, la Unidad de Víctimas y el Centro para la Memoria Histórica. Centro de la Memoria Histórica que no tenemos en Caldas, pero que básicamente lo que hace es tratar de escribir todo lo que sucedió en Colombia frente al conflicto que vivimos, y que así las próximas generaciones puedan entender lo que vivió el país, y que así pues haya menos posibilidades de que repitamos esas situaciones. Bueno, sobre todo las personas, hay unas personas que están incluidas, pero también hay unas personas que no van a tener derecho a esa inclusión dentro del programa de víctimas. Ya nos contó, por ejemplo, las personas que están dentro de víctimas del narcotráfico, personas que por X o Y motivo se quieren hacer pasar por víctimas. ¿Qué otras personas no pueden estar incluidas en esas listas? Pues no están incluidas, por ejemplo, los menores que sufrieron reclutamiento por los grupos al margen de la ley, menores de edad, que luego se reincorporaron a la vida civil, porque ellos tienen pues un tratamiento diferente de esas personas. Pues ese que es un hecho victimizante no está dentro de la ley de víctimas, lo trata otra entidad. Y personas que sufrieron hechos victimizantes antes de enero de 1985, esas personas ya no están cobijadas por la ley de víctimas. Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de nuestra plataforma digital, las cuales aquí con gusto las estaremos resolviendo con el doctor Jorge Orlando García, director de la regional del DPS. Qué pena. Doctor, esa ley tiene una vigencia. ¿Hasta qué año está vigente la ley de víctimas en nuestro país? Esperamos que para junio del 2021 ya pues se hayan indemnizado y se hayan reparado todas las víctimas del conflicto, y por eso la ley tiene una vigencia hasta junio del 2021. ¿Los menores de edad pueden considerarse como víctimas y pueden ser reparados? Sí, claro, un menor de edad también es víctima y puede ser reparado. Ellos pues se les indemniza a través de una fiducia que podrán utilizar ellos una vez cumplan la mayoría de edad, pero la indemnización que se les va a dar a los menores de edad se les consigna en esa fiducia, y ellos pueden retirar después de que cumplan la mayoría de edad, los 18 años. Correcto, muchas gracias. Cuando hablamos de reparación, nosotros podemos estar escuchando que una reparación puede ser que sean reconocidos como víctimas, puede ser un perdón, o que otro tipo de reparación se tiene dentro de la ley de víctimas. Pues la idea es que haya una reparación integral, ¿no? Hay una reparación que es una indemnización económica, pero también se le debe dar una asistencia psicológica, se le debe dar una ayuda humanitaria a las personas que fueron víctimas por la violencia. Por ejemplo, si es víctima de un desplazamiento forzado, pues se le debe atender con unos subsidios de arrendamiento, con algo de unos kits para el aseo, también algo para que ellos se ayuden con la alimentación. Eso es ayuda humanitaria, pero también le damos el acompañamiento psicológico, y finalmente se le debe dar esa reparación en la indemnización, que puede ser hasta los 40 salarios mínimos, dependiendo del hecho victimizante. Oscila entre los 20 salarios y 40 salarios mínimos la indemnización.
Saludamos a las personas que en este momento se nos están uniendo a esta transmisión de Mi Región en Vivo, hoy con el programa Derecho en Vivo, hablando sobre el derecho de las víctimas. Un saludo muy especial a Brian Cano, a Lucas Restrepo, a Yamil Quiseno y a todas las personas que se van uniendo a través de la transmisión. Doctor, otra preguntita que nos van haciendo es: ¿cómo se demuestra que se es víctima? Ya nos dijo, pues hay unas condiciones especiales, más sin embargo no hay claro o hay una lista puntual de esos requisitos que se tienen. No, haber sido víctima de uno de los hechos victimizantes que trae la ley de víctima, como ya los mencionaba, por ejemplo, el desplazamiento. Cuando uno es víctima por desplazamiento, pues eso lo puede probar de diferentes maneras, como por ejemplo que el personero municipal nos certifique que la persona sí vivía en el municipio y que se fue por unas amenazas, o por ejemplo cuando ellos son extorsionados y van y denuncian en la fiscalía, pues se le hace todo un seguimiento y se verifica que las amenazas pues son ciertas y que la persona gracias a eso se tuvo que desplazar, o cuando hay un homicidio por una toma guerrillera, pues está la toma guerrillera identificada y eso nos va a ayudar a saber que sí ocurrió, ¿cierto? Hay diferentes maneras de que las personas nosotros podamos probar que son víctimas, pero sobre todo el Estado tiene esa carga de la prueba. Nosotros no podemos ponerle a las víctimas esa carga de probarnos que fueron víctimas, sino que el Estado pues tiene todos unos mecanismos para demostrar o para poder comprobar si la situación que está manifestando la víctima pues es real o no es real. Cambiando un poquito la palabra víctimas y hablando ahorita de todo este tema de el posconflicto, también hay una figura que se conoce que son los reinsertados de estas fuerzas beligerantes, como son la guerrilla, ¿cierto? Estas personas también en este momento tienen una serie de beneficios por volver a la vida civil. ¿Ustedes de pronto manejan algún programa también para ellos dentro del DPS? No, dentro del DPS nosotros los programas que tenemos es para que las personas que están en una situación de vulnerabilidad pues salgan de esa situación de vulnerabilidad. Una de las situaciones que nos muestra a nosotros que la persona está en una situación difícil es que sea víctima por la violencia. Nosotros, los que son miembros de la guerrilla o fueron miembros de la guerrilla, para nosotros no son víctimas del conflicto. Ellos tienen un tratamiento diferente, pero no son sujetos de la ley de víctimas de la que estamos hablando hoy, de la 1448. Ellos pues van a tener un tratamiento diferente que ya el ministerio que se creó por parte del gobierno, que se llama el Ministerio de Postconflicto, pues está ya generando todas las políticas con las que pretenden ayudar a las personas que se quieran reincorporar a la vida civil, y hay una entidad que se llama la Unidad para la Reinserción, que también pues trata de acoger estas personas que fueron guerrilleros o que son guerrilleros, que se reincorporan a la vida civil y los ayudan para que ellos pues se capaciten para el empleo, de pronto para que tengan unos proyectos productivos, para que tengan, digamos, una manera diferente de ganarse la vida a estar pues en el monte con un grupo armado. Ellos le están brindando todo ese acompañamiento, y lógico que hay muchas instituciones que entran a articularse, pero Prosperidad Social no está para atender a estas personas. Digamos que para eso está el Ministerio de Postconflicto y la Unidad para la Reinserción. Nos preguntan por medio de nuestra plataforma si en cada departamento existe una regional del DPS y a qué ministerio está adscrito. ¿Me repite la pregunta, por favor? Qué pena. Nos preguntan, en cada departamento de Colombia está el DPS, el Departamento para la Prosperidad Social, ¿cierto? ¿A qué ministerio está adscrito y cómo es el tema con relación a de qué ministerio depende? O sea, está adscrito, ¿cierto? ¿Es un ente territorial, regional, nacional, municipal? Nosotros dependemos directamente de la Presidencia de la República. Somos un departamento administrativo de la Presidencia de la República, y por ser cabeza del sector social y de la reconciliación, hacemos parte, nuestro director general, el doctor Nemesio Royce, hace parte del Consejo de Ministros, es como, tiene asiento en el Consejo de Ministros como un ministro más, incluso representa ahí en ese Consejo de Ministros a la directora del ICBF, representa a la directora de la Unidad de Víctimas y al director
del Centro de Memoria Histórica. Entonces nosotros somos una entidad del nivel nacional y digamos que somos un departamento administrativo adscrito a la presidencia que se puede asemejar a un ministerio. Sabemos que en nuestro país hay un tema discriminatorio y hay muchas personas que no o les da miedo de pronto afrontar su situación de víctima. Un tercero podría en algún momento ir a una de estas entidades a decir que tal vecino es víctima o fue víctima y conoce los hechos y de pronto de oficio incluirlo en la lista. No, digamos que lo primero que tenemos que tener claridad es que nosotros, por el hecho de reconocer o incluir dentro del registro único de víctimas, no se es víctima o no. O sea, el hecho de ser víctima lo da a haber sufrido por un hecho victimizante. Pero el ser incluido dentro del registro único de víctimas, pues es un hecho que es voluntario, que tiene que ser la persona quien tenga la iniciativa de querer ser incluido dentro de este registro único de víctimas, y si la persona pues no quiere ir a declarar el hecho, pues no por eso deja de ser víctima, pero pues tampoco va a ser sujeto de la atención, y si él no se acerca pues es porque no está interesado en recibir atención por la situación por parte del Estado. Correcto, hasta ahora saludamos a todas las personas que se están conectando con nosotros en este programa donde estamos hablando sobre los derechos de las víctimas de este conflicto armado en nuestro país. Saludamos a Amparo Giraldo, al señor Diego Tavares, a Janet Giraldo, que se están conectando en nuestra plataforma. Les recordamos también que pueden hacer sus preguntas o cualquier inquietud que tengan con el tema referenciado y relacionado con las víctimas. Con mucho gusto estamos aquí con el doctor Jorge Orlando García, director de la regional del DPS para Caldas, quien nos puede ayudar a despejar estas dudas. Doctor, sabemos también que hay unos beneficios para las empresas cuando tienen dentro de su nómina o contratan personas que han sido calificadas o que están dentro de ese listado de víctimas en el país. ¿Usted de pronto nos puede hablar de alguna de esos beneficios? Realmente conozco que el Ministerio del Trabajo pues viene realizando campañas para tratar de que las empresas pues empleen estas personas, pero realmente no desde Prosperidad Social no manejamos ese tipo de alianzas y es el Ministerio del Trabajo quien maneja directamente estas políticas. Un saludo muy especial también para nuestros amigos de la agencia Rowell, que siempre están conectados con nosotros. Y seguimos hablando del tema de las víctimas. Cuando nosotros hablamos de que una persona es victimizada, más no es víctima, ¿a qué nos estamos refiriendo con ese término? De pronto que está siendo señalada por la sociedad frente a alguna situación y entonces lo están victimizando, pero realmente las víctimas de la violencia son personas que sufrieron un hecho concreto. O sea, victimizar debe de ser... entiendo que lo estén señalando de alguna situación, lo están victimizando, pero el hecho de ser víctima como tal es haber sufrido el hecho concreto. ¿Cuánto dinero puede recibir una víctima entre subsidios, indemnizaciones, reconocimientos, o no pueden coexistir estos beneficios? Sí, claro, por ejemplo, la reparación que hace la unidad de víctimas puede ir hasta los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero las entidades del Estado que hacemos parte del SNARIF, que somos las entidades que entramos a atender las víctimas con la oferta que tenemos, pues puede llegar con diferentes ofertas y otros recursos que van a ayudar a que la víctima pues tenga cada día una mejor calidad de vida. Por ejemplo, nosotros dentro de Prosperidad Social tenemos un programa que se llama Familias en su Tierra. Este programa que ya hemos tenido en el departamento de Caldas en varios de los municipios, pues lo que busca es que las personas que fueron desplazadas por la violencia retornen a sus territorios, a sus municipios. Nosotros les damos un incentivo por el retorno, les ayudamos con un programa de seguridad alimentaria para que ellos aprendan a sembrar la comida que se van a sus propios alimentos en su casa, en sus huertas, en sus patios, pero también le hacemos un mejoramiento de vivienda y les ayudamos con un proyecto productivo, todo esto con la asistencia de unos técnicos que los van asesorando cada una de las etapas. Es uno de los programas que nosotros tenemos y que se le puede sumar
a la indemnización que da la unidad de víctimas, pero también el SENA pues tiene la obligación de atender de una manera prioritaria a las personas que han sido víctimas por la violencia, y también la Agencia de Desarrollo Rural tiene programas y proyectos productivos para las personas que están en el campo que fueron afectadas por la violencia, de manera que el Estado puede coayudar con diferentes programas de varias de las instituciones públicas y así llegar a atender, y pues hay una sumatoria de estos dineros que van ayudando a que la persona sea indemnizada y reparada de una manera integral. ¿Usted tiene mascotas, doctor? Tengo un gatico. Un gatico. Sí. Los invitamos a todos nuestros seguidores y a las personas que en este momento están conectados a que conozcan esta página que es el Registro Único Nacional de Mascotas, donde pueden hacerle un seguimiento a su mascota cuando se les pierden, que de pronto no tienen que poner ya los letreros en los postes buscando la mascota o se ofrece recompensa, sino que con un microchip que les insertan lo pueden ubicar y pueden saber dónde está y hacer un seguimiento. La página, la recordamos, es www.runm.com, para que tengan ahí registradas sus mascotas, para que las registre, doctor. Excelente, excelente. Bueno, a esta hora nos hacen una pregunta desde nuestra plataforma y dice así, a ver si la podemos contestar, doctor. Alguien que fue despojado de su tierra, además de tener derecho a que se le restituya, ¿puede acceder a beneficios como proyectos productivos y de qué manera lo puede hacer? Por supuesto, mire, nosotros, hay unos juzgados especializados de restitución de tierras que se crearon para evaluar todos los casos de las tierras que fueron despojadas. Cuando los jueces ordenan la restitución de la tierra, en la misma sentencia están ordenando a las entidades como Prosperidad Social, como el Banco Agrario, como las alcaldías, la Agencia de Desarrollo Rural, a que lleguemos a hacer toda una estabilización socioeconómica a la persona que está siendo restablecida de ese derecho de su tierra, y esto abarca proyectos productivos, créditos blandos, asesoría por parte de las diferentes entidades públicas, de manera que por supuesto que esta sentencia de la restitución de la tierra viene acompañada con toda una atención integral por parte del Estado. Por ejemplo, el DPS en Caldas, ¿qué está haciendo por las víctimas, doctor? ¿Qué programas tiene en este momento? Ya nos ha comentado algunos sobre los cultivos, sobre productividad. ¿Qué otros programas tiene el DPS en Caldas o a nivel nacional? ¿Por qué no decirlo? Pero en Caldas puntualmente, ¿qué se está haciendo por las víctimas? Mucho, estamos trabajando de una manera... Para nosotros las víctimas son una población que es prioridad, y en cada una de las convocatorias que nosotros hacemos, pues convocamos a personas víctimas y ellos son la prioridad para nosotros. Voy a hablar el primer programa, el que conocen en todas las partes del país, el más conocido de nosotros se llama Más Familias en Acción. Nosotros tenemos en el departamento de Caldas casi 50.000 familias que se benefician con el programa Más Familias en Acción. Un programa en el que a los niños entre los 0 y los 7 años les damos un incentivo para que sus papás los estén llevando a controles de salud y nutrición. Es un incentivo condicionado, una transferencia monetaria condicionada, y cuando a nosotros nos envían la certificación de los hospitales o de los centros de salud que al niño los llevaron a los controles de salud y nutrición, que está bien nutrido, que tiene sus vacunas, les pagamos a los papás cada 2 meses un incentivo económico. Y cuando esos niños llegan a los 7 años e ingresan a la escuela, les damos un incentivo económico a los papás para que ellos los tengan estudiando, los estén llevando a la escuela, y el incentivo se les paga condicionado a que los niños sí estén yendo a estudiar, de que estén yendo a más del 80% de las clases. Aquí la mayoría de esas 50.000 familias que estamos atendiendo en el departamento de Caldas son víctimas. Pero tenemos un programa también muy importante, que también es muy conocido y que en Manizales tenemos la fortuna de tener, y se llama Jóvenes en Acción. Y es que estos muchachos, cuando terminan el bachillerato, ingresan a la universidad pública o al SENA a estudiar carreras técnicas, tecnológicas o universitarias, y les damos 200.000 pesos mensuales para que estudien esa carrera y se ayuden con el sostenimiento. Aquí priorizamos también los jóvenes que han sido víctimas de la violencia.
Pero tenemos programas como el que vamos a realizar en Manizales, que se llama Mi Negocio, programa del que ya hemos venido hablando en repetidas ocasiones. Ya tenemos las 200 familias que van a ser beneficiadas con el programa Mi Negocio. El próximo sábado nos vamos a reunir, van a firmar una carta, un compromiso con la entidad de cumplir con unos talleres y demás, y son familias que son 200 familias que vamos a capitalizar hasta con 3 millones de pesos para que ellos monten sus negocios, y van a ser acompañados por unos técnicos o unos gestores empresariales para que ellos sepan cómo se maneja un negocio, cómo se lleva un libro de contabilidad, cómo se le hace la publicidad, cómo se manejan los proveedores y todo lo que ellos tienen que conocer frente a un negocio. Imagínense, los vamos a capitalizar hasta con 3 millones de pesos. Y de la misma manera estamos articulándonos. Ese es un programa pues que traemos en asocio con la Alcaldía de Manizales. Ellos son nuestros socios estratégicos con todos los programas que desarrollamos en cada uno de los municipios. Y aquí con la alcaldía, precisamente hoy teníamos una reunión con el secretario de Competitividad en donde buscamos articularnos también para que no solo estas familias tengan lo que Prosperidad Social les va a dar, sino que busquemos apoyos de otras entidades que fortalezcan más estos negocios y así pues sean más duraderos, más efectivos, para que estas familias pues tengan una vida más fácil, más digna, y vayan saliendo de la situación de vulnerabilidad. Excelentes noticias entonces para las víctimas y los que están registrados como víctimas en nuestro departamento. Saludamos muy especialmente a las personas que se están conectando con nosotros. Un saludo especial a Marisol Londoño, a Beatriz Elena, que nos dice que muy buen programa, felicitaciones. También tenemos por acá a Gloria Inés Cárdenas, que está viendo el programa, a Dolores Giraldo. Tenemos buenos seguidores en este momento que están interesados en este programa. Hablamos de este espacio o este programa que tiene el DPS en Caldas, que se llama Mi Negocio. ¿Qué requisitos o qué deben saber las personas para empezar a acceder? ¿O ustedes son los que buscan las víctimas, los llaman y les dicen ustedes pueden ser acreedores a este subsidio, a este beneficio? ¿Cómo se va a manejar eso? Miren, nosotros hicimos unas convocatorias que realizamos en asocio con la Alcaldía de Manizales hace ya algunos meses. Realmente el programa aquí llegó como respuesta a la situación que vivió Manizales de la ola invernal. Buscamos apoyar sobre todo personas que hayan sido damnificados por esa ola invernal que sufrimos, creo que en el mes de abril. Y ya hicimos la convocatoria, llegaron más de 600 personas al Coliseo Mayor, se inscribieron. Nosotros hicimos todos unos filtros de esas bases de datos y fueron seleccionadas personas que fueran víctimas, personas que pertenecieran a Red Unidos, que estuvieran en CISBEN, que fueran puntajes bajitos y que hayan sido también damnificadas por esa ola invernal. Usted ahorita nos comentaba que aproximadamente en Caldas podemos estar hablando de unas 50.000 víctimas. ¿Eso es una cifra, una aproximada, una cifra exacta? ¿Pueden haber muchas más? No, yo le decía que eran 50.000 las familias beneficiadas por el programa Más Familias en Acción. Las víctimas que han declarado en la unidad de víctima o en la personería o en la defensoría del pueblo son en el departamento de Caldas más de 100.000. Más de 100.000 víctimas en el departamento de Caldas que han declarado en la unidad de víctimas. Realmente hay municipios pues que fueron muy afectados por la violencia, sobre todo municipios en el oriente como Samaná, como Pensilvania, Marquetalia. Todos estos municipios fueron muy afectados por la violencia, por la guerrilla de las FARC, por los paramilitares, pero también municipios como Aguadas, municipios como Pácora, Marulanda. Entonces eso hace que sean muchas las víctimas. Por ejemplo, un municipio como Samaná tiene casi el 90% de su población fue afectada por la violencia. El municipio suyo, Pensilvania, y mío también, tiene una afectación de casi el 70% de las víctimas por la violencia. O sea, son números muy importantes que hacen que Caldas tenga más de 100.000 víctimas. Doctor, muchas gracias por esta información. Seguimos saludando a todas las personas que se están conectando y respondiendo las preguntas. Por ejemplo, Juan Senado nos dice que es un espacio fundamental para fortalecer y hacer valer los derechos humanos.
tenemos Dolores Giraldo, nos dice excelente programa, espero que continúen. Nos hacen también una pregunta por acá interesante: si en un departamento no existe el DPS, ¿puede atender los casos otra seccional? El DPS Prosperidad Social está en todos los departamentos de Colombia. Nosotros tenemos no solo la Prosperidad Social a nivel nacional, donde está toda nuestra sede central, nuestro director general y las direcciones misionales, sino que además tiene 35 direcciones regionales, porque hay 3 departamentos que tienen 2 regionales, que son Bogotá, tiene la regional de Bogotá y Cundinamarca, Antioquia tiene Antioquia y Urabá antioqueño, y en Santander está Santander y está Magdalena Medio. O sea, son 35 regionales. Nosotros hacemos presencia en todos los municipios de Colombia, en todos, con la estrategia Red Unidos, que tiene cogestores en todos los municipios, con el programa Más Familias en Acción, que llega a todos los municipios de Colombia, de manera que no se va a presentar que una persona llegue a preguntar por prosperidad social y en ese departamento no existe. La unidad de víctima tiene unas regionales que también tienen, digamos, atención. Por ejemplo, la regional de Caldas, la que está en Caldas de la unidad de víctimas, es de todo el eje cafetero. Entonces está en Pereira, pero tiene una sede en Manizales, tiene una sede en Armenia, pero la dirección regional está desde Pereira a Risaralda. Pero ellos tienen sus puntos de atención en municipios como Manizales. En Caldas hay un punto de atención de la unidad de víctimas en Dorada, en Pensilvania, en Samaná, pero además hay un enlace de víctimas en todos los municipios. Cada municipio, cada alcaldía contrata a una persona que es un enlace de víctimas, y es la persona que se encarga de asesorar a las víctimas de cada municipio y de ser como la interlocución entre el municipio y la unidad de víctimas. Por acá desde nuestra plataforma digital nos están haciendo una pregunta, la señora Maricel Londoño, y nos dice: ¿los familiares también pueden considerarse víctimas? Los familiares de estas víctimas que ya están registradas, que ya se tienen calificadas o tienen la condición de víctima, ¿algunos familiares de ellos se pueden considerar víctimas también? Mire, hay núcleos familiares, ¿no? Si el papá y la mamá sufrieron un desplazamiento y pues tenían 3 niños pequeños, pues los 5 son víctimas, ¿cierto? Y si a una persona le matan, hay un homicidio y es el hermano, pues el hermano del que murió, pues es víctima, ¿cierto? Los papás son víctimas de ese homicidio. Entonces depende del hecho victimizante. Si el hecho es una extorsión, pues el hermano del extorsionado en principio no sería víctima. Pero si es un homicidio, el hermano, los hijos, los papás pueden considerarse víctimas. Correcto, seguimos saludando a las personas que se están conectando con nosotros en esta plataforma digital. Se nos unió en este momento Caro Correa, Catalina García, Catalina Hoyos, un saludo especial para todos ellos. Les recordamos que estamos en la plataforma de interacción digital Mi Región en Vivo, hoy con este programa de Derecho en Vivo, donde estamos tratando el tema de las víctimas y seguiremos tratando temas que son de total interés para ustedes, de una forma digerible, por así decirlo, para que todo el mundo entienda. Muchas veces los temas en derecho son un poco ladrilludos, y temas como este que causa un poquito de, como por decirlo, de esposor en la gente, que dice víctima, son esas personas que sufrieron en algún momento, pero se van a quedar de víctimas toda la vida, van a seguir viviendo de un subsidio. Ya tenemos claro que este programa, la ley va hasta el 2021. En ese momento, pues me imagino que ya esta persona ya tuvo una reparación y ya puede empezar a valerse también por sí mismo, ¿cierto? Y los otros, y el gobierno, a través de estos departamentos como el DPS, después de que se acabe la ley de víctimas o que se venza el plazo en el 2021, ¿pueden seguir acogiendo a estas personas dentro de los otros programas que tienen, o hasta ahí ya esta persona llega dentro de los beneficios? Pues esperamos que en el 2021 ya las víctimas hayan sido atendidos por el Estado, ya hayan salido de la situación de vulnerabilidad, ya hayan sido atendidas y pues no necesiten de una ayuda del Estado. Eso es lo que esperamos. Yo me imagino que cuando vayamos llegando el momento de que se cumpla la vigencia de la ley, pues el gobierno evalúe la situación
y pues ellos tendrán que determinar si se debe ampliar o no la ley y la atención a estas personas, pero hasta el momento esperamos que para esa fecha se haya cumplido una atención integral al 100% de las víctimas en nuestro país. Excelente, excelente este tema. Nos saluda por acá Cristina Marulanda, nos dice excelente programa. También se conecta en este momento Jonathan Falla. Seguimos con muy buenos seguidores en este momento. Bueno, vamos a empezar a redondear un poquito el tema y a sacar unos punticos para que la gente quede conectada, por así decirlo, con el tema y sepan, no tan extenso ni de una forma ladrilluda, sino es víctima la persona que haya sufrido cualquier daño físico, moral o en sus bienes a causa del conflicto armado, ¿cierto, doctor? Exactamente, y por causa de uno de los grupos al margen de la ley como las FARC, el ELN, los paramilitares. Puede acceder a beneficios y a varios beneficios al mismo tiempo. Para eso debe estar entonces dentro de una lista o dentro de un registro nacional de víctimas, ¿cierto? Es que se le dice registro nacional de víctimas. Debe cumplir con los requisitos. Volvemos a decirlo rápidamente cuáles son los requisitos puntuales, fuera de que haya sido pues víctima del conflicto. Para que esté en el registro único de víctimas, pues tiene que haber sido víctima después de enero del 85 y haber declarado en la personería, en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría, haber declarado el hecho victimizante y haber sido reconocido por la unidad de víctima mediante un acto administrativo dentro del registro único de víctimas. Esas son las personas que tienen atención por parte de la unidad de víctima y del Estado como víctimas reconocidas. Doctor, en Manizales, ¿dónde está ubicado el DPS? ¿Dónde puede acudir la gente tanto por información como para acceder a estos beneficios, a postularse? Prosperidad Social queda en la calle 50, número 2697, edificio Portal de la 50, 2 cuadras abajo de Confa, pero la unidad de víctimas queda en Plaza 51, ahí en la plazoletica de Plaza 51 quedan las oficinas de la unidad de víctimas. La alcaldía también a través de la Secretaría de Gobierno tiene digamos un punto de atención a las víctimas que en este momento está funcionando en Chipre, creo que donde quedaba como el cuerpo de, bueno, subiendo para Chipre. La alcaldía tiene allí una sede también donde atienden las víctimas, pero en este momento si van a Plaza 51, ahí en el primer piso está la unidad y los pueden atender. Prosperidad Social también queda en la 50, donde les mencioné hace un momento. Siendo ya las 8:15 de la noche, estuvimos en compañía el día de hoy del doctor Jorge Orlando García, director del regional del DPS para Caldas, el cual nos estuvo hablando de los derechos, de los beneficios de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Recordamos que seguiremos pasando temas de interés para que usted también, cuando tenga nuevos beneficios para las personas, nos quiere acompañar y venir a contar eso. Aquí lo esperamos. Bueno, muchas gracias, Felipe. Quiero felicitarlos, es un excelente proyecto en donde de una manera ingeniosa pues están comunicando lo que sucede en la actualidad y están informando a las personas de las redes sociales en Mi Región en Vivo. Entonces yo los felicito, acá pues espero me sigan invitando para contarles todo lo que hacemos desde Prosperidad Social. Y un saludo a los seguidores, cuéntenle a todos sus contactos, a todos sus amigos que está este canal tan importante para que todos se puedan estar enterando de lo que está sucediendo en la actualidad de Manizales, de Caldas, pues de una manera ingeniosa como es este proyecto de ustedes. Muchas felicitaciones y un saludo para todos. Bueno, muchas gracias. Doctor, como ha sido tradición en el programa y no la podemos dañar, la selfie nuestra acá, para que quede para la prosperidad. Tomamos otra para que quede mejor de otro ángulo, así. Muchas gracias. Listo. Excelente selfie, muy bien.
Bueno, nos despedimos de todos nuestros seguidores. Les acordamos que estamos en su plataforma digital Mi Región en Vivo, en su programa Derecho en Vivo, en el cual seguiremos tratando temas de actualidad jurídica, despejando dudas. Nos pueden seguir cualquier duda o sugiriendo temas que nosotros podamos por este espacio de pronto aclararlas con mucho gusto. Una feliz noche para todos.